Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Queridos hermanos, continuamos meditando la exhortación apostólica del Santo Padre Francisco, Gaudete et Exsultate. En estas meditaciones estamos pensando, llevando la oración, contemplando, hablando con el Señor sobre este llamado a la santidad que nos hace el Santo Padre en este mundo actual, con su exhortación apostólica del día 19 de marzo de 2018. Y la primera meditación, la semana pasada, llegamos hasta el número 12 de la exhortación, y continuamos diciendo que el siguiente número nos habla del Santo Padre, nos explica y nos invita a ponernos contentos y a alegrarnos, digamos que es el nombre y la nota peculiar también de este documento, nos anima a entusiasmarnos sabiendo que Dios para cada uno tiene un proyecto único e irrepetible. Más aún, cada uno de nosotros somos un proyecto de Dios. Como dice la Escritura, antes de formarte en el vientre, nos dice nuestro Padre Dios, te elegí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Y así llegamos al siguiente título, que es también para ti. Y el número 14 nos dice que justamente para ser santo no es necesario ser obispo, sacerdote, religioso, religiosa. De hecho, muchas veces tenemos la tentación, nos dice el Santo Padre, de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias para dedicar mucho tiempo a la oración. Esto, dice el Papa Francisco, no es así, porque todos estamos llamados a la santidad, todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, en el trabajo, con la familia, con los amigos, allí donde cada uno se encuentra, allí donde Dios nos puso, donde Dios nos quiere. Y el Papa nos invita a preguntarnos, ¿no? ¿Eres consagrado, consagrada? Sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido, de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de tus hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. El panorama que nos da el Papa es muy claro. Cada uno donde está, sin hacer cosas extraordinarias, sino haciendo santas esas cosas ordinarias, haciéndolas por amor a Dios, por amor a los demás, el abuelo queriendo mucho también a sus hijos y a sus nietos y ocupándose de ellos, quien tiene autoridad, bueno, por velar por el bien común, quien trabaja
haciendo de su trabajo una ofrenda hecha a Dios, una ofrenda que se hace con perfección, que se hace con rectitud de intención, que se hace con afán de servir. Y el número siguiente dice el Papa que nos invita a dejar que la gracia del bautismo fructifique en nuestro camino de santidad. Dejemos que todo esté abierto a Dios y para ello opta por Él, nos dice el Papa, elige a Dios una y otra vez. En la vida tenemos que estar decidiendo muchas veces. Recuerdo una película, recomiendo, Perfume de mujer, ¿no? Que al final el protagonista, que era un personaje, decía, bueno, yo muchas veces he tenido que decidir y decidí mal, ¿no? En fin, en ese momento estaba defendiendo una causa justa, ¿no? Y lo que decía era que el ejemplo era a quien defendía que había justamente decidido hacer el bien, decidir el bien, ¿no? Nosotros tenemos continuamente que decidir, ¿no? Quizá no en grandes cosas, pero cada decisión es una oportunidad para decir, bueno, elijo hacer lo que Dios me pide, elijo tratar de reaccionar como si Jesucristo estuviera en mis zapatos, estoy optando por Dios, porque también está la posibilidad de optar por la comodidad, por el egoísmo, por la mentira, por el mal. Por eso Dios te pedimos que nos ayudes en el momento de la tentación o en el momento de la decisión a optar por vos. Y que aquella tentación, en fin, a veces es más fuerte, a veces es más chica, bueno, quede de lado. La ayuda del Señor nunca nos va a faltar, es de fe que nunca seremos tentados más allá de nuestras fuerzas. Pero el Papa también, sabiendo de nuestra debilidad, ¿no? Al igual que nuestro Señor, nos dice, no te desalientes porque tienes la fuerza del Espíritu Santo para que te sea posible la santidad. La santidad es el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Volvemos a repetir, no es 2 más 2, es 2 más Dios. Nosotros ponemos esos pocos panes y esos pocos pescados y el Señor hace el milagro para que una multitud superior a 5.000 personas se pueda alimentar. O sea, lo nuestro exige esfuerzo, exige una entrega, pero es Dios el que hace lo más importante. Es Dios el que hace lo más difícil. El Señor nos invita y siempre pareciera que nos pide más de lo que podemos dar. Bueno, allí está la fe. Allí está la fe de decir, bueno, si el Señor me lo pide, bueno, Él me dará la fuerza. Y cuando uno toma la decisión y cuando comienza el camino, viene la ayuda de Dios. Es lo que nos hizo el joven rico del Evangelio, que Dios, Jesús, le dijo, bueno, andá, vendé todo lo que tenés, dáselo a los pobres y seguime, y no se animó. Vio que era mucho para él, pensó que no lo podía hacer y no se animó. En fin, si se hubiera animado, el Señor le hubiera ayudado, hubiera sido un apóstol, un discípulo, ¿no? Hubiera sido muy feliz, pero como dice la Escritura, se fue triste. Por eso, no nos desalentemos. La santidad es fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso también dice el Papa, cuando sientas la tentación de enredarte en tu debilidad, levanta los ojos al crucificado y dile, Señor, yo soy un pobrecito, pero tú puedes realizar el milagro de hacerme un poco mejor. Nosotros que pertenecemos a la Iglesia, esta Iglesia Santa, este pueblo de Dios, que está compuesta de hombres muy buenos, pero también de pecadores. Bueno, en esta Iglesia de Jesucristo encontraremos todo lo que necesitamos para crecer en la santidad. Por eso la quiso Jesús. Jesús la quiso para que la Iglesia provea a los hombres de los medios para ser felices
en la tierra y felices en el cielo. Santos en la tierra no hay, pero en fin, por lo menos que se van pareciendo mucho a Jesucristo para después poder alcanzar la bienaventuranza eterna. El Señor le ha dado a su iglesia unos dones muy particulares como la palabra, o sea, el Evangelio, toda esa orientación que nos da el Señor, los sacramentos, signos sensibles y eficaces de la gracia, los santuarios, donde justamente la piedad popular va allí en busca o buscando el consuelo, la fuerza de la Santísima Virgen o de Jesucristo. También dice el Papa que es un don la vida en las comunidades, como dice la Escritura, un hermano que ayuda a otro es como una ciudad amurallada. Las comunidades, las familias, el testimonio de los santos y una múltiple belleza que procede del amor del Señor. Como dice la Escritura también, como una novia que se adorna con sus joyas. Bueno, estas joyas que son estos dones, estos regalos que nos da el Señor, los tenemos en la iglesia. Y tenemos que aprovechar la riqueza de los sacramentos, la riqueza del Evangelio, de los santuarios, del testimonio de los santos, de la comunión de los santos. Esta santidad, dice el Papa en el número 16, a la que el Señor nos llama, irá creciendo con pequeños gestos. Y aquí el Santo Padre nos da unos ejemplos que son muy lindos, porque son muy prácticos también y muy concretos. Una señora va al mercado a hacer las compras y encuentra una vecina y comienza a hablar y vienen las críticas. Pero esta mujer dice en su interior, no hablaré mal de nadie. Bueno, este es un paso a la santidad, nos dice el Papa. Y otro ejemplo. Luego en casa, su hijo le pide conversar acerca de sus fantasías y aunque está cansada, se sienta a su lado y escucha con paciencia y afecto. Esa es otra ofrenda que santifica. Luego viene un momento de angustia, pero recuerda el amor de la Virgen María, toma el rosario, reza con fe. Este es otro camino de santidad. Luego va por la calle y encuentra un pobre y se detiene a conversar con él con cariño. Este es otro paso. ¿Te das cuenta cómo el Santo Padre nos baja la santidad a nuestra realidad? Porque ¿quién no tiene un problema y acude a la Virgen rezando el rosario? ¿Quién no tiene la tentación de hablar mal de alguien, ¿no? De difamar o de murmurar? ¿Quién no tiene la posibilidad justamente de vivir la caridad con alguien que quizás está pidiendo, está necesitado? Bueno, allí, en lo cotidiano, en lo concreto, en lo práctico, en lo diario. Aunque también dice el Papa, en el número siguiente, que se pueden presentar desafíos mayores. A veces Dios a algunas personas le pide que lleve una cruz más pesada, ¿no? Entonces, a través de estos desafíos, el Señor invita a nueva conversión o nuevas conversiones que permiten que su gracia se manifieste de una manera más clara, ¿no? Evidentemente, Dios confía especialmente en aquellos que les da una cruz mayor. Una vez dice, bueno, ¿por qué, Señor? Hay gente que sufre más, hay gente que sufre menos, en fin, es un verdadero misterio. Pero hemos dicho, la Escritura nos dice que Dios nunca nos va a probar más allá de lo que podemos resistir o llevar. O sea que también la fe nos lleva a saber que si Dios permite esas circunstancias o si Dios manda, por decirlo de alguna manera, ese problema, esa enfermedad, esa cuestión, bueno, nos dará la gracia, nos dará la gracia. Nosotros hagamos lo que podamos, ¿no? Porque son esos panes y esos pescados, dos más Dios. Y dice el Papa, bueno, otras veces solo se trata de encontrar una forma más perfecta de vivir lo que ya hacemos, ¿no? Es muy lindo porque el Papa nos habla de aquel santo varón llamado Francisco Javier Nuñez Vantuán, quizá ustedes se acuerdan de este obispo
santo vietnamita que estuvo 13 años preso, 9 años bajo un régimen de aislamiento, semanas enteras metido en un cuartito con la luz prendida o apagada sin saber que era de día o era de noche. Un hombre que le tenían que cambiar los guardias porque con su conversación y su cariño los convertía, que celebraba la Santa Misa teniendo como cáliz la palma de su mano, con unas gotas de vino y de agua, y repartía la comunión en los momentos de recreo. Como este hombre santo, ¿no? Cuando estaba allí en la cárcel, no renunció, digamos, a gastarse esperando su liberación. O sea, él no, como a veces puede pasar con personas que están en una determinada situación, como esperando hasta que termine esa situación como para decidirse. No. ¿Cuál fue su opción? Vivir el momento presente colmándolo de amor. Cada momento. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Y lo podemos pedir hoy a Francisco Javier Nguyen Van Thuan, este hombre santo que está en el cielo y que nos contempla, que nos ayude a vivir el momento presente, que nos ayude a poner amor en el ahora, en la decisión, en cada cuestión. Subo un colectivo, bajo un colectivo, atiendo a una persona, hago una cola, voy a pagar el banco, hago una compra, entro en la farmacia, tengo que hacer un examen. Poner amor en lo que tengo que hacer, haciéndolo por amor a Dios, por amor a los demás. Decía también Francisco Javier Nguyen Van Thuan, aprovecho las ocasiones que se presentan cada día para realizar acciones ordinarias de manera extraordinaria. Poniendo amor. Y esta idea se recoge también en un libro que lo pueden leer, muy lindo, que se llama 5 panes y 2 peces. También está el retiro que le predicó al Papa San Juan Pablo II en el año 2000, se los recomiendo. Testigo de Esperanza, creo que se llama el libro, que recoge las meditaciones, las pláticas, las charlas que daba Francisco Javier, el cardenal Van Thuan, al Santo Padre y a muchos miembros de la curia. Un testimonio extraordinario, maravilloso. Bueno, a él le pedimos entonces que nos ayude a santificar cada momento que tenemos, poniendo amor en lo que estamos haciendo. Y así, dice el Santo Padre, número 18, bajo el impulso de la gracia divina, con muchos gestos, vamos construyendo esa figura de santidad que Dios quiere, pero no como seres autosuficientes, sino como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así lo enseñaron los obispos de Nueva Zelanda, y decían que es posible amar con el amor incondicional del Señor, porque el resucitado comparte su vida poderosa con nuestras frágiles vidas. Su amor no tiene límites y una vez dado nunca se echó atrás. Fue incondicional y permaneció fiel. Amar así no es fácil, porque muchas veces somos tan débiles. Pero precisamente por tratar de amar como Cristo nos amó, Cristo comparte su propia vida resucitada con nosotros. Y de esta manera, nuestra vida o nuestras vidas demuestran su poder en acción, incluso en medio de la debilidad humana. Y así termina el número 18 y el siguiente título es Tu misión en Cristo. Y el Papa nos dice que para un cristiano no es posible pensar en la propia misión en la tierra sin concebirla como un camino de santidad, porque esta es la voluntad de Dios, o esta santificación. Cada santo es una misión, un proyecto del Padre, para reflejar y encarnar en un momento determinado de la historia un aspecto del Evangelio. ¿Te das cuenta?
¿Te das cuenta de esto? Somos un proyecto del Padre. Somos una misión de Dios para este momento de ahora, de la historia de la humanidad. Por eso le pedimos al Padre, ayúdanos realmente a poder vivir esa misión, a poder ser efectivamente ese proyecto que querés, Dios nuestro, y que así podamos realizar nuestra vocación. Esa misión, dice Santo Padre, el número 20, tiene su sentido pleno en Cristo y solo se entiende desde Él. En el fondo, lo sabemos muy bien, la santidad es vivir en unión con Él, en unión con Jesucristo. Consiste en asociarse a su muerte y resurrección del Señor de manera única y personal. Consiste en morir y resucitar constantemente con Él. ¿Y cómo es esto de morir y resucitar constantemente con Él? Y de alguna manera es justamente morir a lo que tiene que ver con nuestro egoísmo, con nuestra maldad, con todo lo que tenemos que de negativo, morir a aquello. Y muriendo a aquello, resucitamos en Cristo. También dice Santo Padre, esta santidad puede implicar reproducir en la propia existencia, en la vida de cada uno, distintos aspectos de la vida terrena de Jesús. O sea, hay quienes están llamados a vivir en su vida la vida oculta de Jesús, otros que están llamados a vivir su vida comunitaria, o su cercanía a los últimos, su pobreza, u otras manifestaciones de su entrega o de su amor. Por eso, la contemplación de estos misterios, como proponía San Ignacio de Loyola, nos orienta a hacerlos carne en nuestras propias opciones, en nuestras propias actitudes. Porque todo en la vida de Jesús es signo de su misericordia. Y toda la vida de Cristo es revelación del Padre. Y toda la vida de Cristo es misterio de redención. Y toda la vida de Cristo es misterio de recapitulación. Y todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Te lo pedimos, Señor, porque evidentemente configurarnos con vos es algo que nos supera absolutamente y que necesitamos de la gracia del Espíritu Santo, necesitamos de tu ayuda. Ese designio del Padre, que es Cristo, y nosotros con Él, es, en último término, Cristo amando en nosotros, porque la santidad no es sino la caridad plenamente vivida. Por lo tanto, la santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros. Una frase muy gráfica del Santo Padre, ¿no? ¿Qué estatura le permitimos a Cristo tener en nosotros? ¿Hasta dónde llegó Cristo a crecer? ¿Tiene nuestra misma estatura? O sea, ¿nos completa absolutamente o llega hasta el hombro o hasta la rodilla? ¿Cómo podemos medir eso? Y eso con el examen de conciencia. Evidentemente, siempre nos daremos cuenta que hay partes de nuestro corazón que no los ocupa el amor de Dios. Siempre nos daremos cuenta que Jesucristo, digamos, no está, no completa nuestra altura, ¿no? Pero, en fin, la lucha por la santidad es justamente el dejarle cada vez más espacio al Señor, que realmente tenga, nosotros estar en la misma altura de Cristo, Cristo nuestra altura, que Cristo ocupe todo nuestro corazón, que nuestro corazón esté vinculado al ritmo cardíaco de su propio corazón, que todos nuestros afectos y nuestros amores puedan estar en el corazón de Jesús, ¿no? O sea que con la fuerza del Espíritu Santo tenemos que modelar toda nuestra vida según la vida de Jesús. Y así, cada santo es un mensaje que el Espíritu Santo toma de la riqueza de Jesucristo y regala a su pueblo. Qué profundo, ¿no? Cada uno de nosotros debemos ser un mensaje
del Espíritu Santo. Un mensaje que el Espíritu Santo tomó de la riqueza de Jesucristo, porque como estamos llamados a ser parte de Cristo, el mismo Cristo, nosotros que estamos llamados a ser un regalo para los demás. Y para reconocer cuál es esa palabra que el Señor quiere decir a través de un santo, no conviene entretenerse en los detalles, porque allí también puede haber errores y caídas. No todo lo que dice un santo es plenamente fiel al Evangelio. No todo lo que hace es auténtico y perfecto. Lo que hay que contemplar es el conjunto de la vida, su camino entero de santificación, esa figura que refleja algo de Jesucristo en el sentido de la totalidad de su persona. Esto es un fuerte llamado de atención para nosotros. Tú también necesitas concebir la totalidad de tu vida como una misión. Y dice el Papa, inténtalo, escuchando a Dios en la oración y reconociendo los signos que Él te da. Pregúntale siempre al Espíritu qué espera Jesús de ti en cada momento de tu existencia y en cada opción que debas tomar para discernir el lugar que se ocupa en tu propia misión. Permítele que forje en ti ese misterio personal que refleje a Jesucristo en el mundo de hoy. Ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra, cuál es ese mensaje de Jesús que Dios quiere decir al mundo con tu vida. Con esta idea, que es el inicio del número 24, quiero terminar esta meditación. Después el Papa dice, déjate transformar, déjate renovar, en fin, lo dejamos para la próxima meditación. Pero el inicio del número 24, ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje de Jesús que Dios quiere decir al mundo con tu vida. Señor, ayúdanos a reconocer cuál es esa palabra y ayúdanos también a ser fieles para hacer esa palabra y para llevar ese mensaje de Jesús que Dios quiere que con nuestra vida quede manifestado. Se lo pedimos de todo corazón a nuestra Madre del Cielo, Madre nuestra Virgen María, vos que concebiste a Jesús y que lo alimentaste, que lo viste crecer y que lo acompañaste hasta la cruz, vos que fuiste esa fortaleza para el Señor en toda su vida, te pedimos, ayudarnos también a nosotros a hacer esa palabra, ese mensaje de Jesús que Dios quiere decir al mundo con nuestra vida. Que así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.